doctora Sandra Peralta, al doctor Carlos Rodríguez Bustamante, el secretario de Cultura, la doctora, como bien dijo Carlos, y la directora del instituto, y también en doble carácter a la doctora Débora Elizabeth Husek, en doble carácter de oradora y autora y también de vicedirectora del instituto. Y también agradezco al doctor Raúl Alberto Ricardés que, bueno, me han permitido este privilegio de decir unas pocas palabras, porque lo importante es lo que van a decir los distinguidos autores sobre un tema que entiendo que es estructural para el debate de la nueva Argentina. Durante muchas generaciones se vino la oscuridad y se perdió la linterna, hay que recuperarla. Hay que recuperar principios y valores, hay que creer en el trabajo honrado y hay que creer en la disciplina. Más allá de los pensamientos que cada uno de nosotros puede tener en materia ideológica, en materia política o en lo que sea. Pero el país necesita un común denominador. ¿Y cómo se obtiene este común denominador? Bueno, precisamente mediante políticas de Estado. Los distinguidos autores ya nos anuncian desde el título los inmigrantes y el progreso de la Argentina. Es un tema también de hondo sentimiento hablar del inmigrante, porque venimos de una familia, casi todos, por no decir todos, donde hubo un italiano, un español, un portugués, que en una situación de alta vulnerabilidad cruzó el océano y llegó a estas tierras que eran inhóspitas, que prometían una esperanza, pero que tampoco les ofrecían una realidad concreta, ¿no? De modo de que esa gente silenciosa, esa gente de trabajo, esa gente escuchó seguramente a Alberdi, y ellos demuestran que en realidad no han escrito esta obra por especulación o por una cuestión, digamos, circunstancial, que hay que hablar de este tema, porque viene a hablar de este tema, o nos pidieron hablar de este tema. Se nota, leyendo las páginas del libro, que tienen no solamente un amplio conocimiento, una amplia erudición de lo que tratan, sino que además tienen convicción y fervor, que eso es muy importante para refundar a la República, tener convicción y fervor. Si no tenemos esos valores, esas fortalezas, si no pensamos como pensaba Sarmiento, que en el libro El Facundo miraba a Europa y después en viajes miraba a Estados Unidos, pero no era que miraba porque era curioso, miraba porque tenía certezas de que ese mundo civilizado nos podía aportar no solamente personas de carne y hueso para habitar el suelo que estaba despoblado, sino traer su experiencia, su conocimiento, sus virtudes, y al mismo tiempo el que pudiera traer algún recurso económico que bien le venía a la República. Y era muy importante fortalecer por aquella época, mediante la inmigración, una patria fuerte, una patria que fuera como lo fue durante tantísimos años, luminaria. Nosotros teníamos la mejor educación de América, éramos graneros del mundo, quinta potencia, en un mundo hostil, un mundo entretenido en las guerras, con poblaciones que hacían muchos años el servicio militar porque había que ir a los frentes de batalla. Y Sarmiento lo dice en un artículo de 1883. Vinieron porque allá le quitaban sus derechos, no le reconocían sus derechos. Vinieron porque allá hacían el servicio militar y no eran dueños de sus vidas. Y la Argentina le ofrecía esas garantías. Pero el mundo cambió. Hoy necesitamos, y lo dicen los doctores en el libro, necesitamos tener otro tipo de recursos y de imaginación, porque estamos viviendo un fenómeno inverso al que nuestra cultura asimiló durante tantos años. El éxodo. Se van las personas, se fugan los cerebros, como dicen los distinguidos autores en el libro. La gente mete su dinero afuera, no se cree en el país. Y los padres de la patria, que lamentablemente a veces olvidamos, antepusieron todo frente al país. Incluso su vida personal, su fortuna personal. Y como los doctores lo dicen en su libro, que hacen un raconto histórico, porque el libro tiene mucha erudición en materia de antecedentes históricos, en materia de datos, de estadísticas, de cuadros comparativos con distintas naciones, donde ha funcionado de una manera u de otra el tema de la inmigración, como Estados Unidos y la Argentina, por ejemplo. Pero ya en 1812, con el primer triunvirato, 4 de septiembre de 1812, viene la primera proclama para convocar a los pueblos a que vengan a poblar y enriquecer a la Argentina. Y en 1949 se dicta una ley celebrando el 4 de septiembre, si la memoria no me falla, como el Día de la Inmigración. Y Belgrano, ese prócer, cuyo padre era italiano,
Y por eso el día 3 de junio, que es el día que nació Manuel Belgrano, es el día del inmigrante italiano. Quiere decir cuánto han aportado los inmigrantes, que han venido, como dice Carlos de la Púa, en ese tango, Los Bueyes, que solamente quiero recordar la primera parte porque las palabras que vienen después hablan de una familia desarreglada y una gran frustración en cuanto al orden familiar. Decían, a los 20 años, vinieron con un bagallito, como toda fortuna, y llegaron a viejos sin ventaja alguna. Porque los valores no están en el bolsillo, están en la fuerza que hace grande a una nación. Y el tema que proponen los doctores, a mi modo de ver, es un tema fundamental para entender la nueva Argentina. Porque ellos no plantean en sus libros inquietudes o problemas, como muchos autores hacen, sino que dan diagnósticos y soluciones. Y que una generación como la nuestra, tan abatida en muchos órdenes, tan abandonante de principios y valores, encuentre en la nueva doctrina autoral esperanza, porque estos temas necesariamente tienen que ser debatidos. Y yo quiero que los políticos se conviertan en estadistas asimilando estos temas, para que la patria deje de ser una frustración permanente. Ayer, mientras miraba por internet las noticias de algunos diarios, veo por ejemplo que Austria, en la embajada argentina, está convocando a argentinos que vayan a trabajar a Austria, se les paga un buen sueldo, se les pide ciertos requisitos. Ellos también en el libro se ocupan de las desigualdades que hay a veces entre las naciones de la misma región, donde cualquiera entra como quiere, y eso claro le trae un costo a la Argentina. No estamos preparados a veces porque no tenemos tantos recursos para ser tan generosos con las naciones que son nuestras hermanas, nuestras naciones hermanas. Pero evidentemente si la inmigración funcionara como pensaron nuestros próceres, sobrarían recursos para que cada uno pudiera hacer, digamos, su destino. La Argentina necesita este tipo de libros. La Argentina necesita que se piense y se organice un debate en base a estos temas. No nos hablan en la televisión de estos temas. Y cuando se habla de estos temas es para discriminar, no es para poner el acento donde corresponde. Y que en esta querida Matanza y en este querido colegio, dos distinguidos autores, porque su labor profesional tiene antecedentes sobre la materia, así como la doctora Débora es especialista en temas de migración y capacitadora de jueces, funcionarios y abogados, el doctor tiene una rica y vasta carrera diplomática. Quiere decir que han visto con sus ojos cómo el mundo funciona, y nosotros necesitamos que nos dicten políticas que sean racionales y que hayan sido percibidas con un criterio de grandeza. No quiero extenderme más, salvo para decir que este libro me hizo pensar mucho, me hizo pensar sobre un país que lo hemos vivido de niños, con emociones, con los cantos patrios, con gente culta. Yo me acuerdo, mis tíos y mis vecinos que no habían terminado el primario, pero leían novelitas, y al leer novelitas sabían dónde iba un punto, una coma, y el vecino de enfrente, que era albañil y no había terminado su primaria, se había leído todos los premios Nobel. Yo quiero un país así. Yo quiero una patria fuerte, donde nos demos el lujo de disentir, pero sabemos que el barco nos pertenece a todos. Bueno, el libro apunta a dimensionar esa idea sobre la verdadera unión nacional, ¿no? De modo que para mí es un orgullo, un motivo de emoción también, porque vengo de familia de inmigrantes, y esto no puedo evitar, digamos, a través de la lectura de un libro jurídico con propuestas de representarme una vida familiar. He ido de chico al puerto a despedir o a ir a buscar a un pariente que se iba o venía. De modo de que la inmigración es parte de nuestra historia. La grandeza de la época prefundacional, antes de la organización de la República, ya mostraba la necesidad de que las ideas de este libro, que están actualizadas porque este libro del siglo XXI, del año 2022, está planteando una problemática de la inmigración que no es la misma que tenían nuestros ancestros en los siglos XIX y siglo XX, porque la gente ya no huye
de los países de Europa Occidental, de donde venían las grandes corrientes migratorias. La gente está más o menos cómoda en esos lugares. Al contrario, se está dando un proceso contrario al que proponemos todo, que muchos argentinos se vayan a otros países donde se les reconoce sus méritos. Claro que, como también se dice en el libro, este es un país muy democrático. Hay pocos países como Argentina donde se puede estudiar gratis en una universidad, por ejemplo. Pero claro, después de tantos años de estudio y de esfuerzo, ¿cómo se corona el éxito de esa carrera ya del graduado? Yéndose a un lugar donde quizás le ofrezcan mejores perspectivas. Por eso en el libro hay muchas propuestas de cosas que deben ser modificadas para que la inmigración sea un proceso concreto y viable. No es cuestión de decir, vengan todos, eso es quedarnos en la declamación, sino que tenemos que estar muy atentos, porque el título de este libro, Los inmigrantes y el progreso de la Argentina, a mi modo de ver, no solamente constituye un aporte importante de dos destacados autores, sino que pone sobre la mesa, y como eje de debate, uno de los temas vertebrales para entender el problema de la Argentina actual y buscar soluciones para nosotros y para las futuras generaciones. Y para terminar, si me lo permiten, mientras pensaba yo en este evento que me tiene como presentador motivo de orgullo, de satisfacción, porque que dos autores con la trayectoria, el prestigio y la humildad que tienen los doctores hayan pensado en mí para presentar su obra, una obra tan importante, a mí me da una fuerza interior muy grande y un orgullo muy intenso. Y yo escribí unas pequeñas líneas, si me permite ya para terminar, que dice: vino a América con una valija pequeña e inmensa porque traía sus sueños. Partió de su tierra y nunca dejó de pensar en ella. Hablaba poco, su mirada era como esos libros que ya no se encuentran en las bibliotecas. No tenía mayor instrucción formal, pero era sabio, porque entendía que la vida no es una ventaja ni un atajo. No había que explicarle sobre principios y valores. Bien sabía que la honradez y los brazos cansados te hacen vivir como deben vivir una mujer o un hombre. Sabía de verdad sumar y multiplicar. En su vida nunca se restaba. Cuando, cansado de su día de trabajo, buscaba en la noche la estrella que le mostrara el rostro de su madre, tan lejana y tan presente. Por tus sueños alcanzados y pendientes, y por todos que igual que vos vinieron a hacer la América, quiero que volvamos a confiar en las buenas semillas y en los buenos jornaleros. Porque muchas palabras que no se explican con ejemplos nos confundieron. Hoy necesitamos volver a vos. De alguna manera representa todo esto. Al doctor por haber hecho esta presentación, por los elogios que nos ha hecho llegar en forma tan directa y con tanto entusiasmo y con tanto espíritu. Y le agradezco, por supuesto, a la doctora Husek, que fue quien ha organizado esta reunión para la presentación del libro. Brevemente voy a señalar que en realidad la idea que me llevó a proponerle a la doctora Husek escribir este libro, del cual yo escribí fundamentalmente la introducción del libro, explicando un poco el marco histórico, el marco político, cultural de la Argentina, que llevó a este proceso extraordinario de inmigración, que debo decir que es casi único, digamos, en toda América, y en América del Sur y en América Central sin duda, y el único país en que podría, digamos, tener una similitud en cuanto al proceso inmigratorio es Estados Unidos. Lo es hoy también Canadá. Este es un país nuevo prácticamente y con una organización nueva para la recepción de inmigrantes. La diferencia entre Canadá y
países como la Argentina y Estados Unidos es que estos dos últimos en realidad fomentaron y llevaron adelante el proceso de inmigración en medio de enormes dificultades, porque en realidad, además de estimular la inmigración, percibieron de que solos no iba a ser posible el crecimiento y el desarrollo de nuestro país si no era con la mano de obra y el pensamiento de inmigrantes que llegaran desde distintas partes del mundo. Esta fue la idea, en realidad fundamental, que tuvieron los hombres que lideraron el proceso de independencia de la Argentina. Hay hechos que son poco conocidos, inclusive hay decisiones tomadas por los gobiernos que circunstancialmente y limitadamente eran considerados gobiernos nacionales, pero que en realidad su jurisdicción efectiva y su influencia se limitaba no al todo el territorio del país, sino a veces o solo a la provincia de Buenos Aires y a las provincias limítrofes con la provincia de Buenos Aires. En 1820, por ejemplo, es decir, Bernardino Rivadavia, siendo ministro de gobierno del general Rodríguez, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el que propuso la apertura de una oficina de inmigración, porque ya entonces percibía que los argentinos de entonces, que todavía no se llamaban ni argentinos, ni este país se llamaba República Argentina, todavía conservaba el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, en realidad estaba haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que viniesen al país. Ahora, lógicamente que se volcaron a la influencia europea, y en este sentido sí quiero señalar que muchas veces se ha hablado de una relación de dependencia cultural que ha tenido la Argentina con Europa. Es cierto, lógicamente. Es decir, en qué continente y en qué países de qué continente se iba a inspirar la Argentina para su desarrollo y su progreso si no era en Europa, en el continente en el cual se concentraban los países de mayor desarrollo del mundo. Esa era la convocatoria que hacían. Es decir, vengan los europeos fundamentalmente, porque nosotros necesitamos, ante la inmensidad del territorio y el limitadísimo número de habitantes, que converjan en un país nuevo, que ya está establecido, que tiene dificultades, pero que en realidad vayan a traer conjuntamente con ustedes las personas, traigan sus pensamientos y sus conocimientos. Esta fue en realidad la idea que trajeron, y la idea que trajeron los europeos del progreso, que continuaron las líneas de progreso en nuestro país. Podríamos dar varios ejemplos. Es decir, en la Argentina, como dije, desde el año 1820, que todavía íbamos a transitar por las largas guerras civiles que tuvimos, hasta que finalmente se dicta en 1853 la Constitución Nacional. La Constitución de 1853, muchos han sido críticos, señalando es una constitución inspirada casi exclusivamente en la Constitución de los Estados Unidos. Es verdad, nos inspiramos porque en realidad Estados Unidos fue el primer país de América que dictó una constitución que llevó adelante en términos claros y efectivos lo que el liberalismo había propuesto en las revoluciones de la independencia. En consecuencia, es decir, lo que Juan Bautista Alberdi, que fue en realidad el gran inspirador, es decir, para la elaboración de la Constitución, la redacción de la Constitución Nacional, que solamente fue posible elaborarla efectivamente y ponerla en aplicación a partir del año, en realidad, 1861. Es decir, en 1853 se dicta la Constitución, pero en realidad tenemos que tomar en consideración que la estabilidad política que dio las primeras tres grandes presidencias comenzaron en realidad en el año 1862 con la presidencia del general Bartolomé Mitre. Ahora, esta idea de la inmigración fue algo extraordinario en el sentido de que no era solamente el progreso en el desarrollo económico y en el desarrollo científico, era
el progreso ante todo el desarrollo de las ideas. Es decir, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, es decir, en materias, y voy a relatar una pequeña anécdota de Domingo Faustino Sarmiento. Cuando Domingo Faustino Sarmiento termina su presidencia en 1874, viaja a Córdoba. En Córdoba se había establecido el Observatorio Astronómico. Y lo invitan a Sarmiento a usar uso de la palabra. Él había estado escuchando en silencio al orador precedente. Y cuando se pone de pie, se queda unos instantes mirando hacia un lado y hacia otro y dice en las primeras palabras: espero que dentro de 50 años más de la mitad de las personas que están sentadas en el lugar sean mujeres. 1868. ¿Verdad? Es decir, hay, 1874. Es decir, eso indica en realidad que hombres realmente excepcionales fueron los arquitectos en realidad reales de la Argentina. Entonces, con la palabra de la doctora, para que sigamos profundizando en este libro que hoy presentamos, Los inmigrantes y el progreso de la Argentina. Bueno, realmente cuántas emociones. Muchas gracias, Gustavo, por engalanarnos con tu voz. Es un día muy especial para mí, porque realmente escribir un libro no es tarea sencilla. Como les comentaba hoy antes de ingresar, muchos acontecimientos suceden en la vida que te suspenden en esa travesía. Y uno no está solo logrando las cosas, siempre hay personas detrás que te impulsan, que creen en ti y que te ayudan a ser mejor y a lograr los objetivos. Así que a mí me toca el momento de agradecer en primer lugar. Quiero agradecer, por supuesto, al doctor Posca, que tuvo la gentileza de aceptar compartir esta ceremonia con nosotros, al doctor Raúl Ricardes, que como bien dijo una vez, me convocó para escribir esta obra porque había escrito un artículo que se llamaba La Argentina, un país que rechaza las inversiones. Después les voy a contar producto de qué nace esta anécdota. Al secretario académico, al presidente del Colegio de Abogados por abrir la puerta, a todos los colegas, a los colegas que me enseñan otra forma de ver y hacer la abogacía y me nutren con sus propias experiencias, a mi amiga la querida Sandra Milda Peralta por abrirme las puertas de su corazón, a su familia también, a mis amigos de toda la vida que no me fallan nunca y están aquí presentes y que me hacen tan feliz, a mis hijos, por supuesto, a mis 4 hijos, que son la esperanza de un futuro mejor, que son una mezcla de todas las razas, a mi madre, que siempre tiene fe en mí, a mi tía, que me posibilitó nacer acá a poquitas cuadras en el Hospital de San Justo, conozco esa historia desde antes de nacer prácticamente, y a mi amado esposo, mi inmigrante preferido, mi mentor, mi profesor de la vida, gracias por tu fe en mí. Bueno, no lloren porque... Es difícil. Y no me quiero olvidar de Gustavo. Gracias, Gustavo, por el aguante con este instituto. A todo mi equipo, Pablo, Anabela, que realmente le ponen ganas a esto, a Sofía, que nos está mirando también. A Agustín, gracias Agustín. Y a Marcelo Garófalo. Teníamos aquí presente haciendo el aguante a Gustavo. Por eso viene con lo que dijo Charlie García. No, escúchame. Estaba Marcelo Garófalo acá. No, gracias. Nosotros, realmente una idea maravillosa de Sandra que te la quiero agradecer. Bueno. Y este libro, Los inmigrantes de la Argentina, tienen toda una historia por contar. Y este título lo puso mi colega Mario Medrano. En las redes lo compartió y lo tomo como propio. Y en realidad son fragmentos de distintas historias que a mí me han impulsado a dedicarme a la materia migratoria. Y puedo comenzar con alguna de ellas que está muy fresca en mi memoria, producto de que la guerra está golpeando nuevamente nuestras puertas. Y así es que recuerdo, cuando era niña, yo vivía en el barrio de Villa Sevina junto a mis abuelos paternos. Y recuerdo esas mañanas
cuando iba a visitar a mis abuelos, era mi abuela Bruna, una italiana, tomando su taza de té con leche y tratando de sintonizar, ¿vieron esas radios armatostes antiguas? Alguna radio de Italia, para escuchar noticias y música de su país. Y mi abuela era una mujer muy melancólica, que cada vez que tenía oportunidad me hablaba de cómo la guerra había arruinado todos sus proyectos. No hablemos de los bombardeos, las muertes, las destrucciones, eso ya es materia conocida, pero para una persona que lo sufre, eso había sido grabado a fuego en su memoria. Pero como todo en la vida, lo malo tiene algo bueno, yin y yang. Conoció, producto de la guerra, a su compañero de la vida, a su amor, Nicolás. Nicolás, un polaco, bonachón, fortachón, buena gente, que había sido sacado a muy corta edad para ir a pelear en esa guerra, a favor de los aliados y en contra del ejército nazi. Y mi abuelo había conocido, producto de estas batallas, un montón de países y aprendido un montón de idiomas. No por turista, está claro. Y para culminar en Monte Cassino y luego llegar a Bolonia, Italia, y conocer a quien sería finalmente su amada esposa. Y juntos se casaron, por supuesto, engendraron a un hijo que es mi padre. Y en aquel momento, debido a las condecoraciones recibidas por mi abuelo, tenía distintas opciones. Lugares que se le ofrecían para ir a residir, porque en Europa la situación económica realmente no lo posibilitaba. Dentro de esas opciones estaban Estados Unidos, Australia, tengo mi amiga australiana que está aquí, y la Argentina. Y lo cierto es que podríamos decir que jugaron una apuesta con su compatriota, otro polaco casado con la italiana, otro compañero de batalla, otro soldado, y sus compañeros dijeron, nos vamos a vivir a Australia, y mis abuelos vinieron a vivir a la Argentina. La Argentina era una tierra prometida, mucho antes de que vinieran mis abuelos. Y entonces ellos se comunicaban, no había WhatsApp, pero se las ingeniaban, e iban comentándose cómo cada uno iba progresando en su vida. Y quiero comentarles esta anécdota. Su compatriota había comenzado a trabajar en la municipalidad de Australia. Y mi abuelo como profesor de un colegio secundario industrial, el Casal Calviño. Y resulta que la vida era mucho más holgada en Australia para un empleado municipal que barría calles que para mi abuelo que hablaba distintos idiomas y tenía varias profesiones. Pero la brecha se hizo más gigante aún, más lastimosa podríamos decir, cuando ambos se jubilaron. Porque Luigi, su amigo, su compatriota y su esposa podían viajar a todas partes del mundo. Es más, yo recuerdo la cantidad de veces que han venido a visitarnos a la Argentina y trayéndonos hermosos regalos. Sin embargo, mis abuelos jamás pudieron volver a Europa. Jamás. Pero ustedes sacarán sus propias conclusiones. Creo que estamos padeciendo la misma situación. Nuestros jubilados, las personas que han invertido tanto para el progreso del país, que han dado su vida, no tienen nada. Es lastimoso, pero nadie se hace cargo de este problema que viene desde hace cuántos años. Pero no solamente llegaron a la Argentina inmigrantes de Europa, como dijeron los quienes me precedieron, sino también de Latinoamérica, en la década del 70, del 80, para finalmente en la década del 90 llegar inmigrantes de Japón, Corea y China. Aquí, con este contingente, llega quien sería. Yo le mandé una cartita a mi suegra, le dije que me lo mande vía internet, le dije las especificaciones y me lo mandó. Importar. Pero, como les decía, llega mi marido como tantos otros que vienen a trabajar al país. Y la vida aquí no es sencilla. Por ejemplo, él conocía el asado Maradona y pensaba que aquí se hablaba inglés. Bastante difícil, le costó conseguir trabajo. Empleadores que, así como piensan que los argentinos no le pagan, a los chinos tampoco. Se gastó todos sus ahorros para dormir finalmente en la calle. Su historia de superación a mí realmente me inspira, me da orgullo.
Y estas historias que comparto, creo que ustedes se habrán dado cuenta qué es lo que tienen en común. Tienen en común que los inmigrantes son soñadores, que van detrás de un sueño hasta conseguirlo y que trabajan esforzadamente para ello. Y que la cultura del trabajo está presente en todos ellos. Tal como dijo Raúl, hemos recibido en la última época inmigrantes de Venezuela, profesionales que vienen aquí a darnos lo mejor, a buscar un futuro mejor. ¿Y qué es lo que ha hecho la Argentina con estos recursos? Es de lo que trata esta obra. Y quiero decirles que investigando para producir esta obra encontré algo que a mí no me sorprendió, que es una petición en Change.org, donde un grupo de argentinos decía que había que presentar un proyecto de ley para derogar esta frase del preámbulo que dice: bienvenidos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y realmente no me sorprende y además los entiendo. Entiendo, y es Vox Populi, que la gente diga que la culpa de todo la tienen los extranjeros, que vienen a sacarle el trabajo al argentino o que vienen a delinquir. Esto es, digamos, muchas veces aprovechado por los distintos gobiernos para crear rivalidades y echarle la culpa al otro. Pero el extranjero que decide dejar su patria, decide dejar a su familia, a sus raíces, para ir a otro país, lo hace porque va en búsqueda de un mundo mejor. Platón definía muy bien a los extranjeros en su libro Las leyes. El inmigrante va en búsqueda de algo más bello que aquello que haya visto hasta el momento en otros sitios. Es eso lo que busca el inmigrante, algo mejor. Ese sueño que se ha cumplido. Y cuando digo que muchos critican estas bases del preámbulo y que lo comprendo perfectamente, tiene que ver no con lo que dice el preámbulo, sino con la mala interpretación que se han hecho de los preceptos constitucionales. Y entonces, investigando sobre estos temas, fuimos a las bases de nuestra Constitución Nacional, que fueron escritas por Alberdi en su exilio, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, y allí él nos explica por qué necesitamos convocar a los inmigrantes. Él tenía una frase, tenía muchas. Para mí Alberdi es una de las personas más importantes de nuestra historia. Creo que le rendimos muy poco homenaje. Él tenía una frase que era: gobernar es poblar. Y es lógico, porque como bien decían quienes me precedieron, la Argentina tiene un extenso territorio y escasa población. Pero además tenemos el artículo 14, 16, 18, 75, 18 y 124 que dicen que la inmigración es un recurso, que hay que convocar a la industria extranjera, que hay que convocar capitales extranjeros. ¿Para qué? Para que todas las provincias gocen del mismo nivel de vida que gozamos nosotros aquí en Capital o provincia de Buenos Aires. Para replicar el modelo de las grandes ciudades y no tenga que pasar como ahora, que actualmente vienen del interior para buscar salud, educación, porque allí no lo encuentran. Hemos crecido escasamente en infraestructura y le estamos dando muy poco a nuestro pueblo. Y entonces, digo, el rol de los inmigrantes es sumamente valioso si se sabe capitalizar. Alberdi en su programa de gobierno claramente establecía estas bases y por eso digo que esto de abrir las puertas a todo el mundo para que vengan a saquear nuestros recursos no es la meta, no es lo que se quería. Pero no, la culpa no la tiene el extranjero va a buscar trabajo. Si acá a la Argentina se viene a otra cosa, es responsabilidad de nosotros, no de ellos. Responsabilidad porque somos nosotros los que no tenemos apego a la ley. Y en esto me permito citar a Carlos Nino, que él había ya escrito un libro que decía Argentina, un país al margen de la ley. Y él ahí, cuando uno empieza a leerlo, ¿qué nos dice? Que el extranjero, que cualquiera cuando ingresa al país se da cuenta que aquí las normas no se respetan. Basta ingresar a Ezeiza, tomarte un taxi, ver cómo el taxista quiere aprovecharse, espero que no haya sido el caso. No, llegué tarde. Eso fue el único daño. Igual ya con lo que cobran es bastante. Sí. Y ni hablar de los peatones, cómo nos comportamos y tantas otras cuestiones más. Y en esta obra
tomando estas bases que nos nutren, nos inspiran para tratar de reorganizar esta materia migratoria, también analizamos lo que sucede en otro país, que como dijo Raúl, es los Estados Unidos. ¿Y por qué analizamos los Estados Unidos? ¿Porque somos antipatria? No. Porque amamos a nuestro país y queremos ver cómo han hecho otros que han triunfado y que nacieron con las mismas características que las nuestras. ¿Y qué sucede en los Estados Unidos? Los Estados Unidos, aquí hay unos datos que son bastante llamativos, ocupa el primer puesto de los países del mundo en recibir inmigrantes. ¿Quieren que les diga cuántos números? 170 millones de extranjeros por año recibe. Y les digo más, rifa 50.000 residencias permanentes, no se vayan todos ahora a anotar. Rifa, regala 50.000 residencias permanentes por año, que solamente se suspendió durante el 2020. 2021 ya se sorteó, 2022 también. Pero además, tiene muy claro el objetivo. Tenemos casi la misma constitución, yo siempre digo que la nuestra es maravillosa, la supera en contenido, en reconocimientos de derechos, en garantías individuales. Es realmente para amar la Constitución de la Argentina. Pero digo que ellos tienen muy claro para qué los inmigrantes. Buscan profesionales, buscan personas que vayan a producir, no solamente desde el punto de vista económico, aunque también. Por ejemplo, para obtener, otro de los modos de obtener una residencia permanente es invirtiendo $1.500.000. Y otro dato que es muy llamativo, y digo que Estados Unidos ocupa el primero de los rankings que recibe inmigrantes en el mundo, es que la cantidad de inmigrantes en aquel país es igual a la cantidad de habitantes de la Argentina, de toda la Argentina, argentinos, extranjeros. ¿Se entienden cómo han crecido producto de la inmigración? Ellos lo tienen muy claro. Pero también tienen muy claro que la ley se respeta, que se pone en primer lugar. Y uno, cuando viaja, lo percibe claramente. Y aquí, el producto del artículo que pudo leer Raúl y que me benefició cuando me convocaste, nace porque en mi ejercicio profesional, esta es otra anécdota, conocí a Carsten, un alemán, que me vino a ver a la oficina junto a su equipo de asesores contables, porque él tenía una empresa naviera, en realidad mantenimiento y vigilancia de containers, con distintas sedes en distintos países de Latinoamérica, y su residencia era en Brasil. Y me vino a ver para que le gestionara su residencia como inversor. ¿Y aquí qué pasó? Que la ley de migraciones 25.871, que Jessica conoce muy bien, establece la categoría de obtener residencias por inversión, pero es solo una expresión de deseo. ¿Por qué? Porque cuando uno va al organismo y quiere presentar un proyecto de inversión, no saben para dónde correr, no saben cómo se hace. Te dicen, jamás vimos una. Y no es que las inversiones no llegan, sí llegan, pero por la puerta de atrás. No hay procesos transparentes. El proceso de Estados Unidos de erradicación es muy complejo, hay que decirlo. Te piden 1001 requisitos, pero es transparente, lo haces desde una página web. Acá todo se negocia por otros lados. Entonces, ¿cuál era la solución que me dieron por Carsten, este alemán que quería invertir y poner en riesgo su capital aquí en la Argentina? Que buscar algún argentino o algún residente con DNI y que él se empleara, que él figurara como empleado para obtener una residencia por trabajo por un año. ¿Se dan cuenta lo paradójico? A la persona que viene a invertir todo su capital y a ponerlo en riesgo, porque realmente hay que ser osado para seguir invirtiendo en el país, le dan una residencia por trabajo por un año. Esto no sucede en los Estados Unidos. Pero además, producto de esta investigación, quiero contarles algo. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben. En los Estados Unidos, la carga impositiva estatal y municipal rondan del 5 al 8%. Con la nacional del 11 al 15%. En la Argentina tenemos 166 impuestos que gravan la actividad productiva o de servicio. Que significa que un argentino responsable, como queremos serlo todos, tenemos que recibir el dinero y el 106% de lo que recibimos bruto tenemos que pagar impuestos, si pagamos los 166 impuestos. Quiere decir
para que quede claro, que no alcanza con que todo lo que entra lo pagues al Estado, sino que tenés que pedir un crédito por el 6% más. Esto es realmente ridículo, de imposible cumplimiento, y nuestros gobernantes lo saben. ¿Saben por qué lo saben? Porque son el principal evasor. A mí me ha pasado ir a audiencias ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y que los empleados no los atiendan, las audiencias que habían fijado, porque estaban de paro por trabajo en negro. O ir a la Cámara Civil de Capital, de Capital, En un momento, ¿no? Lo aclaró. ir a la Cámara Me convierto Civil, en inmigrante después. Deportado. ir a la Cámara Civil, estar con un cliente, empleador, causa laboral, causa civil y comercial, y que nos repartan panfletos donde nos decían que estaban reclamando a los empleados el pago de horas extras. Es que para sobrevivir en el país te enseñan a evadir. Somos un país realmente al margen de la ley. El Estado es el principal evasor y en lugar de corregir estos desastres, sigue sosteniendo estas políticas que lo único que hacen es que la Argentina hoy tenga que lamentar el 50% de su población en el estado de pobreza. Y digo estado porque ya es algo que está estructuralmente arraigado. Algo a lo que parece que nos tuviéramos que estar acostumbrando y no debería ser así. Esto produce consecuencias nefastas, casi irreversibles. Por ejemplo, que más de 50.000 empresas tuvieran que abandonar el país y llevarse sus recursos a otro lado. Claro, en el 2020 me van a decir, es la pandemia. No. Porque esas empresas, en plena pandemia, llevaron esos recursos a otros países, emplearon a otras personas y siguieron produciendo y se siguieron enriqueciendo, ellos y sus empleados. En cambio, cuando se van de acá no vuelven más. Es muy difícil que retornen, teniendo en cuenta la carga impositiva y que además tienen que entrar por la puerta de atrás, que es la migración altamente capacitada, fuga de talentos, fuga de cerebros. Esto es algo que nosotros que somos padres, y tal vez nos toque vivir esta situación, que argentinos de 25, 35 para adelante, que han recibido formación a veces pública, que han recibido salud, que han recibido seguridad, es decir, que el Estado ha invertido en ellos para formar una persona, luego tengan que abandonar en este país porque aquí no encuentran proyección. ¿A cuántos de ustedes, profesionales, seguramente se le ha pasado esta idea por la cabeza? Que la plata nunca... Mi hija se va a Málaga, con 2 títulos internacionales. Desaprovechamos a este argentino al que le hemos dado todo. ¿Y saben qué? Somos tan... amamos tan poco a este país, que ese argentino va a otro lado y sí es bien aprovechado por otro que lo recibe y sabe que tiene talento, que tiene condiciones, porque el argentino, quiero decirle, no es que no amo a mi país, lo amo a mi país, es bien ponderado. Tiene habilidades, vaya a saber por qué, que se destacan de otros. Y entonces tenemos esto que produce un lamentable fenómeno, que las personas en su mejor edad, en la etapa de su vida donde pueden producir, van con todo eso a producir a otro lado. Y esos estados son más inteligentes y capitalizan ese capital humano. Y lo mismo pasa con los extranjeros que quieren venir aquí y que nosotros queremos cerrar las puertas. Han sido preparados, han sido capacitados en su otro país y vienen acá en la mejor etapa de su vida a sumar con su aporte al progreso de la Argentina. Entonces, la mala administración de los recursos de materia de inversiones e impositiva lo que produce es una fuga de doble vía. Perdemos por todos lados. Y hoy lamentamos 50% de la población pobre. Vamos a seguir creciendo si no damos un giro de 360 en estas cuestiones y tantas otras, pero que podemos citar. Por eso digo que la Argentina es un país rico, como decía mi esposo Lin, mendigando plata al mundo. Otro ejemplo puede ser, somos herederos de un auto de lujo, un Rolls Royce, pero no sabemos ni manejar ni tenemos plata para el combustible. Lamentable. Pero la obra trae
algunas propuestas, modestas propuestas que podrían permitir, si alguien tiene amor por este país y quiere leer sus líneas, una propuesta que podría recapitalizar ese recurso de la inmigración a favor del progreso del país. Porque la misión de esta obra con Raúl es lograr que todos los inmigrantes quieran venir a la Argentina y ningún argentino quiera irse. Ahí está la verdadera ventaja y en el libro lo contamos. Eso es todo, muchas gracias.